Gloria a Dios, bienvenidos esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Aquellos que nos ven en línea también les damos la bienvenida. Vamos a entrar a la palabra de Dios esta mañana. Si trajo su Biblia, abra conmigo al capítulo 11 del libro de Mateo. Mateo capítulo 11, vamos a iniciar aquí. Vamos a orar a Dios, que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana en la palabra. Padre, te damos gracias por este día que nos das de vida, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu presencia por medio de la sangre de Cristo Jesús, quien ha abierto para nosotros, Señor, esa avenida para una comunión íntima contigo. Pedimos que esta mañana, al Señor venir a tu palabra, que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, que confirme, Señor, en nosotros tu palabra, tu verdad, a través, Señor, de esta palabra. Unge mis labios, Señor, para decir solo aquello que tú quieres que tu pueblo reciba esta mañana. Dependemos de ti, Señor, en todo lo que hacemos, y te damos gracias primero por la oportunidad que nos das de adorar a un Dios tan santo y grande como tú. Gracias te damos, Padre, esta mañana. Bendícenos en la palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 20. Mateo 11, en el versículo 20. Gloria al Señor. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo el Señor aquí en el versículo 29, aprended de mí, aprended de mí. Todos nosotros hemos aprendido de muchas cosas, de muchas personas, pero el Señor a nosotros, los que decimos que somos seguidores de Él, nos llama a aprender de Él. Dijo: aprended de mí, porque yo tengo, por decir así, el carácter que necesita la persona que te enseña. Y dice: porque soy manso y humilde de corazón. Y nos dice que si aprendemos de Él, verso 29, hallaremos descanso para nuestras almas. El Señor escogió discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Cuando nosotros venimos a Cristo como creyentes, como cristianos que nos nombramos, venimos a Él para ser discipulados. Venimos a Él para aprender de Él, ya que el mundo nos ha enseñado aquello que solamente destruye nuestras vidas. En muchas maneras el Señor nos llama a venir a Él. Esta mañana yo te insto a que tú, que dices que conoces a Cristo o que dices ser su seguidor, que enfoques tu mirada en esta verdad, que debemos aprender. Si de alguien o cualquier cosa, debemos aprender de Cristo. Aquí el Señor nos dice algo también interesante en el versículo
25. El Señor ora al Padre y bendice al Padre y le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios es un Dios que esconde cosas de algunos y revela cosas a otros. Algo muy interesante en la estrategia, si podemos decir así, de la enseñanza de Cristo. Y en Cristo nosotros, como discípulos de Cristo, somos o estamos al tanto de algunas de las cosas que el Señor enseñó del reino, que el mundo no tiene la posibilidad de saber. En Marcos capítulo 4 y el verso 10 y 11, el Señor dice: cuando Él estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 discípulos, le preguntaron sobre la parábola del sembrador que les acaba de enseñar. Y Él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, o sea, fuera del reino, por parábolas todas las cosas. Ve, a vosotros les es dado saber, pero a los que están fuera no les es dado. A ellos se les dio parábolas. En ese tiempo, en la enseñanza de Jesús, cuando leemos su vida, el contexto, vemos que Jesús había predicado al pueblo judío la verdad de Dios, y en muchas maneras habían rechazado ese mensaje. Y llega el Señor, el tiempo cuando Él va a ir a la cruz, y entonces el Señor empieza a apartarse, ya no más enseñando abiertamente como lo hacía o solía hacerlo, ¿verdad?, en su ministerio. Estaba llegando el final donde Él iba a entregar su vida. Y en ese momento Él ya no enseñó claramente como lo hacía, ahora enseñaba en parábolas. Y el Señor les dio la razón, porque a ustedes, les dijo, les es dado saber. Por eso dije, el Señor esconde cosas de algunos y revela cosas a otros, a sus hijos. A los hijos de Dios les es dado saber el misterio del reino de Dios. Por eso el Señor dice: venid a mí, aprended de mí. Y a otros que están fuera no les es dado saber. Y esto es un privilegio, un beneficio muy privilegiado, que a nosotros los que seguimos a Cristo se nos dé saber el misterio del reino de Dios. Se nos dé saber las cosas que conciernen el reino de Dios. ¿Sabía usted que usted sabe que viene un día cuando Dios juzgará al mundo en justicia? El mundo no sabe eso. Y ellos no se han preparado para ello. Usted sabe que la muerte no es el fin, que la muerte es simplemente una puerta hacia la eternidad, donde pasamos para estar con el Señor. El mundo que no conoce las cosas del reino de Dios no sabe eso. Por eso tienen temor de la muerte, por eso no saben qué va a suceder. Nosotros los que seguimos a Cristo somos privilegiados en esa manera. No porque somos mejor que la gente del mundo, porque somos también seres humanos, sino porque el Señor ha tenido misericordia y ha mostrado gracia sobre tu vida y la mía. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que tomar seriamente esta verdad de que debemos venir a Cristo para aprender de Él. Y yo pregunto, ¿estamos aprendiendo los caminos, las verdades del reino de Dios? ¿Y qué diferencia están haciendo las verdades de Dios en la manera en que yo vivo o tú vives tu vida? ¿O vives tú de tal manera como alguien que no hay diferencia entre el que conoce a Cristo y el que no conoce a Cristo? ¿O eres una persona que estás ilusionada en la venida del Señor, como hablamos la semana pasada de la venida de Cristo? Ahora nosotros vivimos o debemos vivir a la luz de la eternidad. Debemos vivir con el pensamiento siempre que el Señor puede venir a cualquier momento. El Señor puede venir por su pueblo a cualquier momento, y debemos vivir todo lo que vivimos en la luz a la eternidad, sabiendo que un día para otro el Señor puede llamarnos. Ahora, los discípulos que Jesús llamó para seguirlo a Él les llamó sus siervos. En Isaías capítulo 65, quiero que vaya conmigo ahí, a Isaías 65,
leemos aquí de unos siervos de Jehová, siervos de Dios. Pero quiero que veamos qué clase de siervos son estos de los cuales él habla aquí por el profeta Isaías. Versículo 1 del capítulo 65 dice: fui buscado, el Señor dice, por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ahora Pablo cita esta escritura en Romanos 10, creo que es verso 20, donde él aplica esto a los gentiles, aquellos que no conocían al Dios de Israel. Yo le dije a gente que nunca invocaba mi nombre: aquí estoy, heme aquí. Aquellos que no me buscaron, que no preguntaron por mí, me encontraron, me hallaron. Y Pablo usa esa escritura para declarar que Dios estaba hablando de una gente que no lo conocía, de la gente gentil, pagana, que estaba fuera del pacto de Israel. Y luego en el verso 13 dice: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. O sea, está haciendo un contraste aquí entre aquellos que son sus siervos, sus hijos, y aquellos que no son. Aquellos que tienen derecho a saber las cosas del reino y aquellos que no, porque están fuera. Verso 14: aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. Y por el quebrantamiento de espíritu ayuréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará y sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. O sea, Dios está hablando de un tiempo futuro, de un pueblo que lo encontrará aunque no lo andaba buscando, de un pueblo que no lo conocía por nombre, se iba a revelar, y estos serían sus siervos. Y contrasta con aquellos que quizá piensan que son, pero que no han seguido al Dios de Israel. Y el Señor contrasta estos diferentes siervos. Verso 17: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. O sea, Dios dijo: yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a crear algo diferente. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Verso 19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ahora aquí pudiéramos decir nosotros, está hablando de los judíos, está hablando de Jerusalén, pero no, está hablando de toda la familia de Dios. Aún, como empezó en el versículo 1, aquellos que lo encontraron sin buscarlo, o sea, no andábamos buscando, pero el Señor nos encontró a nosotros, porque para eso vino Cristo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y la Jerusalén de la cual él habla aquí, aunque para los judíos eso significaba la Jerusalén, verdad, natural, la Jerusalén geográfica en el Medio Oriente, Dios estaba hablando de algo más que eso. Porque sabemos por el Nuevo Testamento que la Nueva Jerusalén es la que desciende del cielo. Pablo dijo: la Jerusalén presente está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén que viene de arriba es nuestra madre. Entonces está hablando del pueblo de Dios, el pueblo que Dios iba a salvar, no solamente judíos, sino también gentiles, por el cual Cristo al morir hizo de dos, dice la Biblia en Efesios 1, de los judíos y los gentiles, y nos unió en un cuerpo para ser la familia de Dios. Entonces, cuando aquí habla, me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, está hablando de todo el pueblo. Está hablando de todo aquel que lo sigue, todo aquel que ha venido a reconocerlo como Señor. Estos son los siervos de los cuales la Biblia nos habla que Dios bendecería, que ellos se alegrarían, que habría júbilo en su corazón.
cuando los demás solo tendrían quebrantamiento de espíritu. En Mateo capítulo 10, vamos a regresar al Nuevo Testamento otra vez. En Mateo capítulo 10, en el verso 25, el Señor Jesús dijo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Jesús está identificando aquí, ¿verdad?, a sus discípulos, aquellos que los siguen. Dice, y basta que el discípulo sea como su señor y su siervo. Esa palabra siervo ahí en el griego es una palabra interesante. No vamos a cubrirla hoy, vamos a cubrirla en una enseñanza próxima. Esa palabra siervo, la palabra doulos en el griego, tiene un significado un poquito más diferente que solamente un siervo, y vamos a hablar de eso después. Pero quiero que note ahí, el siervo será como su señor. El siervo que sigue a Cristo debe de ser como Cristo, como su Señor. En Juan 13, verso 16, también el Señor, hablando de su siervo, dijo: de cierto os digo, el siervo que no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Así que el siervo que sigue a Jesús, nosotros como siervos del Señor, no nos debemos considerar que en nada somos mayores al Señor, que todo lo que el Señor vivió y lo que Él pasó, nosotros no somos exentos de ellos. A veces pensamos, bueno, el Señor, ¿verdad?, pasó grandes tribulaciones, llevó nuestros pecados, pasó todo desprecio de la humanidad, pero a nosotros el Señor nos ama y no vamos a tener que pasar por ello. No, el siervo no es mayor que su Señor. Y el Señor trazó el camino, Él puso, ¿verdad?, para nosotros el camino por delante para caminar. Él nos advirtió que el mundo inclusive nos odiaría por amor por su nombre, que el mundo nos despreciaría como lo hicieron con Él. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Así que nosotros debemos o hemos de ser imitadores de Cristo en todo. Yo hago esta pregunta: ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría mi vida realmente si imitaríamos a Cristo en toda la manera que vivimos? Póngase a pensar un momento. ¿Cómo sería mi vida diferente, mi vida personal, si yo imitara a Cristo en la manera que hablo, en la manera que pienso, en la manera que hago o en la manera que determino? ¿Cómo sería mi vida diferente si yo imitaría a Cristo? ¿Por qué? Porque el siervo tiene que llegar a ser como su Señor, o sea, asemejarme a Él. Hoy hablamos de seguir a Cristo, pero muchas veces la enseñanza es seguir a Cristo para que Él te bendiga en todo, para que Él te dé un mejor trabajo, para que Él te dé mejor posesiones, para que Él te dé todas estas. Pero nunca nos paramos a decir, bueno, pero ¿qué del carácter de Cristo? ¿Qué como Él vivió? ¿Qué las cosas que Él enfrentó? Y a veces, en lugar de enfrentarlas con la misma actitud que Cristo enfrentó, nos quejamos. Le decimos a Dios: ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué, verdad, no has hecho esto o lo otro? Pero nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cómo sería tu vida diferente si imitas a Cristo en tu vida personal? ¿Qué en tu matrimonio? ¿Cómo sería tu matrimonio diferente si tú actuaras como Cristo actúa, hablaras como Cristo habla, amas como Cristo ama a tu esposa, a tu cónyuge? ¿Cómo sería tu matrimonio diferente si tú serías conformado a la imagen de aquel que decimos que es nuestro maestro? ¿Cómo sería nuestra vida diferente si imitáramos a Cristo en nuestras relaciones familiares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras amistades? Porque este es el camino que la Escritura nos señala. El siervo será como su Señor. El siervo deberá imitar a su Señor. Aprendemos de Él. Por eso Cristo dijo: venid a mí,
Yo tengo muchas cosas que enseñarles. Yo tengo muchas cosas que revelarles. A ustedes, dijo Cristo, se le ha dado el privilegio de que conozcan los misterios del reino de Dios. Así que somos un pueblo privilegiado como siervos de Cristo. Y si tú y yo no estamos en este camino que la Escritura nos señala, de ser hecho semejante a nuestro Maestro, entonces andamos perdidos. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Puede una persona profesar a Cristo? ¿Puede una persona creer en Cristo? ¿Podrá una persona, verdad, decir que tiene fe en Cristo, oír sermones de Cristo y ser totalmente diferente a Cristo? Bueno, claro que sí, pero solo si tu profesión de Cristo no es genuina. Solo si tu profesión de Cristo no es verdadera. Es solamente de boca. Porque cuando Cristo viene, cuando hay fe en Cristo, cuando profesamos a Cristo del corazón, Él viene y trae una transformación a nuestra vida. Y aunque sea una transformación en un proceso, vemos esos cambios. Si tú dices que eres seguidor de Cristo, yo te hago una pregunta. ¿Estás más cerca a Cristo hoy que el año pasado? ¿O no has visto ningún cambio en tu manera de pensar o de hablar o de ser? Mateo capítulo 7. Y recordemos que el Señor dijo que habrá mucha gente sorprendida en aquel día cuando vengamos delante de Él. Y yo no quiero que tú ni yo lleguemos ahí y nos sorprendamos. Y por eso la Escritura, la palabra de Dios nos señala el camino y nosotros tenemos que tomarlo muy seriamente. En Mateo 7, verso 21, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué palabra tan franca, ¿no? O sea, no es solo decir Señor, no es solo decir creo en Cristo, no solo es tener la doctrina correcta. Esta mañana cantamos ese canto: yo creo en Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo en la iglesia. Todas son verdades que la Escritura nos da y debemos creerlas. Pero tener una doctrina, verdad, sana no es suficiente. No es suficiente solamente creer mentalmente, verdad, afirmar una doctrina, sino que es lo que esa doctrina está haciendo en mi vida, porque mi fe es genuina. Porque el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace. No el que dice solamente, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Dice: ¿y cómo hacemos esa voluntad? ¿Y qué es lo que Dios requiere? Efesios capítulo 6 y verso 6, el apóstol Pablo nos habla algo aquí que debemos tener en mente. En Efesios 6, hablando de los siervos, el versículo 5 habla de los siervos, de obedecer a vuestros amos terrenales con sencillez de vuestro corazón, dice, como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir eso? No sirviendo al ojo. O sea que cuando haces algo para servir, no lo hagas para que te vean. No lo hagas para que otros noten lo que estás haciendo. Sino dice, como los que quieren agradar a los hombres. Porque el que hace solamente cuando alguien lo está viendo es porque quiere recibir con los reconocimiento de aquellos que lo vigilan. Pero hazlo, si dice, como siervo de Cristo. ¿Cómo? De corazón. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo? De corazón. Note, Pablo dice aquí, haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad. Y Pablo llega aquí por el Espíritu Santo, verdad, la inspiración del Espíritu Santo, y nos dice que el corazón tiene que hacer la voluntad de Dios.
No solamente el que dice, sino el que hace la voluntad. ¿Y la hace de dónde? Del corazón. Así que estos del cual el Señor está hablando aquí en Mateo 7, son aquellos que vivieron vidas de hipocresía, aquellos que dijeron, Señor, Señor. Y aquí en Mateo 7, si regresamos a Mateo 7, el verso 22, y sigue diciendo el Señor ahí, muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? Muchos, muchos. Y como decía una persona, muchos. Dijo, ¿qué es mucho? Dijo, es más que muchos. No, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, note, están no ateos, no separados de Dios, no gente que no iba a la iglesia, no gente que no conocía, sino gente que usaba el vocabulario, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, no nos envolvimos en las cosas que tú nos dijiste que hiciéramos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice en el verso 23, y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí. Vendrá un tiempo cuando el Señor, ahora cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la historia de Jesús, vemos que Jesús era una persona que siempre abría, ¿verdad?, sus brazos para recibir a la gente. Él daba de comer a la gente, Él hablaba del amor de Dios, Él era recibía a la gente con amor, les ministraba. Pero aquí vemos a un Cristo que dice, quítate, apártate de mí. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Hacedores de maldad. Era una gente que había aceptado quizá un evangelio falso, una creencia falsa, pensando, puedo ser discípulo de Jesús, puedo ser siervo del Señor y hacer todavía lo que yo quiero, vivir mi vida en maldad. Pero note que el Señor le dijo, no te conocí en algún tiempo y ahora no te conozco. Dijo, no, nunca te conocí. O sea, una persona que pensaba que era hijo de Dios, pero no fue. Una falsa conversión. Pero esas palabras de Jesús son aterradoras. ¿Se imagina usted? Mucha gente se parará delante del Señor pensando que está bien cuando no está. Y esto tiene que ver con el llamado que Jesús hizo para aquellos que lo van a seguir. Aquellos que llamó a ser sus discípulos, los llamó a ser sus siervos. Y como digo, vamos a hablar de eso las semanas que vienen. Pero aquí el Señor dice, ustedes son hacedores de maldad. O sea, no de corazón tenían una adoración, una obediencia al Señor. Hacían las cosas externas, pero en su corazón estaban apartados del Señor. Vivían vidas de hipocresía. Habían abrazado otro evangelio, como dije, que les permite vivir vidas de maldad. Y hoy se encuentra eso mucho en muchas iglesias. Está bien predicar un mensaje que agrada a los sentidos de la gente, pero nunca los llama a arrepentimiento. Nunca los llama a vivir una vida santa delante del Señor. Ese es otro evangelio. En Proverbios 23, y ahora pregunta, ¿por qué es el corazón tan importante? En Proverbios 23, verso 6, vaya conmigo ahí. Gracias, Señor. Proverbios 23, versos 6 y 7. Dice el escritor, porque ¿cuál es su pensamiento? Está hablando de la persona que ofrece, ¿verdad?, comida y pan, ha hecho preparado manjares. Dice, ¿por cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir el escritor aquí? Dice, hay aquellas personas, dice, que te dicen algo,
tienen ahí su comida y te dicen, come, come, participa. Pero en su corazón están viendo y vigilándote a ver si realmente cuánto te vas a comer. O sea que aparentan ser personas por fuera de una manera, pero por dentro, por eso dice, según como piensan en su corazón, así son. No como dejas a gente ver por fuera, sino lo que realmente piensas en tu corazón. Te dice, come y bebe, pero realmente no es lo que ellos realmente quieren decir. Están haciendo algo insinceramente. Están diciendo algo que no en su corazón ellos realmente lo aceptan. Por eso dice el escritor, como piensa aún en su corazón, así es, no como aparenta, sino como piensa en su corazón. Por eso es importante el corazón. En Lucas 6, verso 45, el Señor dijo esto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora qué interesante, lo que tú tienes adentro al fin va a salir afuera. Si tú tienes malo por dentro, va a salir al fin lo malo afuera. Pero si tú tienes lo bueno en tu corazón, el Señor dijo, de ahí vas a sacar lo que tienes. Por eso la persona como piensa en su corazón es realmente lo que es. Y no puede, aunque aparente por fuera, llamamos eso ¿qué? Hipocresía. Por eso el Señor dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero nunca abandonaron en su corazón la maldad. Aparentaban por fuera la hipocresía. La palabra hipócrita, hipócrites en el griego, es una palabra que habla de una persona que pretende. De hecho, en el arte, en el cine griego, un actor se le llamaba un hipócrita. Y no era una palabra como nosotros la usamos hoy, una persona que piensa una cosa adentro y hace otra cosa por fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un actor, era una persona que usaba una máscara. Y en ese tiempo, ¿verdad? Usaba una máscara, se quitaba y se ponía otra y jugaba otro papel. Y ese era un hipócrita. Y la Escritura nos dice que la persona hipócrita es una persona que se engaña a sí mismo, una persona que juega un papel. Y hay mucha gente jugando papeles hoy, diciendo somos seguidores de Cristo, pero no viven y no tienen deseo de ser o imitar a su maestro en la manera en que viven. En Lucas 6, aquí en el mismo capítulo, en el verso 40, leemos esto del Señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ve, todo el que es perfeccionado, todo el que es formado, si podemos decir así, toda la persona aquella que es entrenada, será como ¿quién? Como su maestro, como el que lo entrena. Y si tú y yo estamos aprendiendo de Cristo, como discípulos de Cristo, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será el fin? Vamos a ser como Él. Él nos está llevando para ser conformados a esa imagen gloriosa de Jesús. Ahora, ¿qué clase de entrenamiento tenemos? Bueno, vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Vamos a hablar de este entrenamiento primero, que es importante, y es el entrenamiento espiritual. Todo creyente, tú y yo, necesitamos aprender de nuestro Maestro, de Cristo. A través de su palabra, Él quiere entrenarnos. Él quiere aconsejarnos. Él quiere ordenarnos, si puedo decir así, porque es nuestro Maestro, en la manera en que nosotros debemos ser formados. El mundo te formó de una manera, los pensamientos mundanos, los deseos mundanos, pero viene Cristo a nuestra vida y Él nos llama a otro camino. Él nos llama a aprender ahora de Él. Él nos llama a recibir la instrucción que Él tiene para nosotros. En 1 de Timoteo 4 y verso 8, la Escritura dice, porque el ejercicio físico aprovecha, ¿cuánto? Poco. ¿Qué? El ejercicio físico. Él le dice, por eso, pastor, yo no hago ejercicio porque eso. No, pero debe recibir el beneficio poquito que recibe de todos modos. Así que el ejercicio físico también es bueno.
y aunque poco aprovecha, dice, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, la piedad es una manera de nosotros entrenarnos, o sea, hacia la piedad. Y la piedad tiene promesa. Dios promete cosas para la gente piadosa, su pueblo. No solamente aquí en la tierra, sino también en la vida futura, o sea, en la vida venidera. Y el versículo 7, note, el versículo anterior dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Todos digan disciplínate. A ver, disciplínate a ti mismo, ¿para qué? Para la piedad. Porque la piedad es beneficiosa, tiene promesa para tu vida y tiene promesa para tu futuro. Así que Pablo le habla a Timoteo y le dice, es importante el ejercicio físico, te ayuda el cuerpo, es algo temporal y debemos aprovechar de ese beneficio, pero algo más que eso. Ahora, yo hago esa pregunta, si a nosotros no nos gusta el ejercicio de ninguna manera, que alguien le diga, ¿sabes qué? Vamos a caminar. No, yo no quiero caminar. Vamos a ir en la bicicleta. No, yo no quiero la bicicleta. Mejor me voy a sentar aquí, voy a tomar un tececito, un cafecito. O decir, mira, quizás los jóvenes, vamos a levantar pesas. No, yo no quiero levantar pesas. Ahora, si usted huye del ejercicio físico, escúcheme, ¿cómo piensa usted que va a ejercitarse para la piedad? Que es otro tipo de ejercicio. Es ejercicio espiritual. Si yo tengo flojera en lo físico, ¿usted cree que voy a ser un Superman en lo espiritual? Por eso Pablo le dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque aunque el ejercicio físico tiene buen provecho, pero es poco, es temporal, la piedad aprovecha para tu futuro. Ahora, en 2 de Pedro, vamos a ir al capítulo, 2 de Pedro capítulo 1. Si nosotros necesitamos este entrenamiento espiritual, ¿de dónde lo obtenemos? En 2 de Pedro 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora note, ¿qué dice Pedro? Todas las cosas que conciernen a la vida y a la piedad. Acabamos de hablar de la piedad. Ejercítate para la piedad. Pedro dice aquí, todas las cosas que necesitamos o que conciernen la vida y la piedad. Otra traducción dice, para vivir una vida piadosa, Dios nos ha concedido por su divino poder, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo va a recibir usted la habilidad de entrenarse en el área espiritual para ser más piadoso? Dice mediante, o sea, ese es el medio. ¿Cuál es el medio? Dice mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por eso una vez más le digo, Cristo dijo, venid a mí, aprended de mí. Entonces venimos al Señor para aprender de Él lo que necesitamos ser. Y luego en el verso 4 dice, por medio de las cuales, o sea, su gloria y excelencia, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Note que las promesas de Dios son la fuente para que usted y yo participemos de la naturaleza divina. O sea que Dios nos ha prometido que Él sería nuestra fortaleza. Cuando usted lee la escritura, por ejemplo, en los Salmos, se encuentra, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O Jehová es mi amparo y mi fortaleza.
Esas escrituras, esas declaraciones nos dicen lo que Dios es para nosotros. ¿Pero lo creemos? ¿Y dejamos que esa verdad nos ayude para participar de aquello que Dios es? Es nuestra fortaleza, es nuestro amparo. Por eso la escritura no es nada más algo que leemos, sino algo que abrazamos con nuestro corazón. Y por eso David decía, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. Y cuando usted se encuentra en un lugar donde necesita liberación, salvación, ese es el tiempo de echar mano a esa promesa. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo que temer. Y nosotros por medio de ellas llegamos ¿a qué? A participar de esa naturaleza divina. Y escapamos, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Así que nosotros obtenemos el entrenamiento para la piedad de Dios mismo, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Póngase a pensar de eso. Qué valioso es conocer eso. El mundo no lo conoce. Aquellos que están fuera, Jesús dijo, ellos no pueden saber eso, pero ustedes sí lo pueden saber. Porque a ustedes les he dado a conocer el misterio de los reinos, del reino de Dios. Así que nosotros no carecemos de ningún recurso para nosotros vivir una vida que agrada a Dios y que glorifica a Dios. Y lo que tú tienes o no tienes, como dijo, adentro en tu corazón, que has recibido de Dios, eso se va a manifestar afuera con el tiempo. Ahora, nuestros hábitos físicos, hablamos del entrenamiento espiritual, pero vamos a hablar de los hábitos físicos. ¿Qué nos dicen los hábitos físicos de nuestra espiritualidad? Como dije que nuestras disciplinas espirituales, el ejercitarse para la piedad, por ejemplo, nuestras disciplinas espirituales casi nunca exceden nuestras disciplinas naturales o físicas. Acabo de decirles que si usted es flojo para el ejercicio físico, no será usted un campeón para las disciplinas espirituales. Porque las disciplinas físicas por fuera manifiestan muchas veces lo que realmente está por dentro. Así que las disciplinas físicas o lo que carecemos de esas disciplinas se van a reflejar en nuestra condición, nuestra verdadera condición espiritual. Mire, 1 Corintios capítulo 15, aquí un principio que el apóstol Pablo nos da y quiero desarrollar esto un poquito para nosotros esta mañana. 1 Corintios 15, 42, hablando de la resurrección de los muertos. Acuérdese que el Señor nos habla del reino de Dios, o sea, cómo operan las cosas en el reino de Dios, y nos los muestra en muchas maneras. Y aquí hay una de esas maneras. Y aquí aprendemos un principio muy importante. En 1 Corintios 15, verso 42, una vez más, Pablo está hablando de la resurrección física del cuerpo cuando el Señor venga. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, natural, y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahora quiero parar un momentito aquí para explicar esto. Pablo dice, primero es lo animal o lo natural. Dios primero creó al hombre de la tierra y le dio un cuerpo físico. Antes de que el hombre viviera, antes de que hubiera algo interno, Dios creó algo externo. Y de la tierra Él formó el cuerpo del hombre. Y la Biblia dice que Él entonces sopló
el soplo de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y Pablo toma ese principio aquí y lo declara en el versículo 46. Lo espiritual no es primero, lo animal o lo natural es primero y luego lo espiritual. Así que vemos este principio. Primero lo natural, primero lo externo y luego lo interno y luego lo espiritual. ¿Y por qué es importante esto? Porque como digo, lo externo, lo natural, lo físico nos dice mucho de lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros en nuestro coche vamos en la carretera y vemos el anuncio que dice la velocidad a 55 millas por hora, pero nosotros vamos a 70? Y dice, no hay mucha gente, no veo policías, así que voy deprisa, no hay problema. No digo piensan, digo pensamos, porque todos caemos en esa falla. Porque la ley dice que si usted va a ir y transitar ese camino y ponen un anuncio que dice 55, quiere decir que no es legal ir más de 55 millas por hora. Y usted dice, pero voy 60. Son 5 millas nada más, no hay problema. Y de hecho nos damos cuenta que cuando vamos a 60 y está el policía al lado y es 55, no nos paran. ¿Sí? Nos dejan. Quizá hasta 65 y también lo deja que siga. Y pensamos que porque nos dejaron pasar, está bien, no hay problema. Pero la ley dice 55. Pero nuestro pensar es que, bueno, si no me detienen, si no me paran, no hay problema. Pero lo que no entendemos es que estamos manifestando un espíritu desobediente. No lo vemos de esa manera nosotros. Ay, pastor, son 5 millas nada más. No hay problema. ¿Qué problema hay? No le estoy haciendo mal a nadie. No. Pero tú te estás haciendo mal. Porque adentro, en tu corazón, tú estás permitiendo algo que es en contra de la ley, de aquello que es correcto. Y hoy no lo ves, si no lo vemos como algo malo, pero mañana estamos leyendo la Biblia y Dios nos declara algo que debe ser y decimos nosotros, ay, pero no es para tanto. Y el Señor nos da un mandamiento espiritual, nos dice, perdona a tu hermano. Ay, Señor, pero tú no sabes lo que me hizo. Yo sí le perdono, pero nunca me voy a olvidar. Ve, ahora estoy permitiendo algo que me está afectando. Pero nunca lo veo como algo que he permitido en mi vida y que ahora lo veo sin problema. Porque cuando violo la ley, cuando violo lo externo, esto se derrama a mi vida espiritual. Y empieza a afectar mi conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tu conciencia es aquella voz interna que el Señor te dio en tu corazón cuando te dice, cuidado. Cuidado. Cuando contemplas hacer algo que el Señor dice que no debe hacerse y el Espíritu adentro te dice, cuidado. Hay peligro aquí.
Y esa vocecita que oímos, si nosotros le prestamos atención, podemos mantenernos en el camino que Dios nos ha marcado. Pero si no, a cabo son 5 millas, pastor. No hay problema. Mire, hasta ahí estaba el DPS y ni me paró. Iba a 10. Y la conciencia es algo tan frágil. La voz de tu corazón, la voz de tu espíritu es tan frágil que te habla. Pero entre más la violas esa ley, o esa voz, perdón, empieza a hacerse más y más y más suave. Hasta que ya ni la oyes. Ya no te preocupa. Y tu conciencia, la Biblia dice, se contamina. La Biblia habla de diferentes conciencias. Buena conciencia, conciencia contaminada, una conciencia quemada, si podemos decir así, en otra ocasión, Pablo dice. Una conciencia, una voz que ya no la escuchas. ¿Nunca ha conocido usted una persona que miente y como si nada? Y dice usted, pero ¿cómo puede? ¿Por qué? Porque lo ha hecho tanto que le ha afectado internamente y esa voz ya no llama la atención. Como discípulos del Señor, Dios quiere que nosotros tengamos un oído para oír esa voz cuando nos llama, porque nos va a salvaguardar de muchas cosas. Pero una conciencia que continuamente se viola, y como digo, ejemplos como esos, es poquito, pastor. Es una mentirita blanca. Y permitimos esto. Es como el termostato en la casa y le bajo la temperatura para que se ponga más fresco y le bajo la temperatura. Y decía Marón una vez que vino a visitarlo una persona venía de un lugar muy lejano donde no había aire acondicionado y entró a la casa y vio que el hombre de la casa le ajustaba ahí. Dijo, oye, ¿qué es esa ruedita que está ahí? Dijo, lo mueves y se hace más fresco en la casa. Dijo, oye, nosotros no tenemos eso en mi rancho. Dijo, sí, aquí no vale dar la vuelta. Mira, y se puso fresco. Dice, se puso fresco. Y cuando él se fue, se compró una de esas y las puso en su casa. Pero le daba vuelta, pero no jalaba. Dijo, no, esto no funciona. Dice, pastor, pues claro que no. Pero la conciencia es así, como un termostato que tienes ahí y le mueves y le pones, pero no funciona. Porque llega el punto cuando tu conciencia se ha violado tanto que ya no funciona como Dios intentó que funcionara. Y por eso la Biblia nos dice que debemos de cuidarnos de que eso no nos suceda a nosotros. Mire, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. 1 Timoteo 1, en el verso 3. Pablo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, de que no te envuelvas en genealogías ni en disputas, el propósito de ese mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Note, de una buena conciencia, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, Pablo está diciendo, aquí hay personas que no cuidaron ¿qué? Un corazón puro. ¿No cuidaron qué?
una buena conciencia. No cuidaron su fe para que no fuera una fe no fingida. El griego dice una fe sin hipocresía. O sea, una fe verdadera. Pero lo que habla aquí es también de una buena conciencia. Dice de las cuales algunos se desviaron de esa conciencia. Ya no le prestaron atención. Y querían, ¿qué? Ser maestros, doctores de la ley. Pero no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque se han apartado en su conciencia. Ha sido afectada. Y luego termina diciendo ahí en el capítulo mismo, verso 19 dice, le dice a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? ¿Desecharon qué? La buena conciencia. No pensaron que era importante y la violaron, la desecharon. ¿Y qué hicieron? Naufragaron en cuanto a la fe, algunos de ellos. Por eso es importante que el siervo de Dios mantenga una integridad en su conciencia. Que cuando la Biblia dice, cuando la ley externa dice 55, es 55, no es 60. Que cuando la ley externa dice algo y proclama algo, no es para nosotros decir está bien, pero para mí no aplica. Porque lo que yo hago por fuera se manifiesta lo que tengo por dentro. Y al final, alguien dice, pastor, ¿y si hacemos eso continuamente, qué es? Que eres una persona que te gusta violar la ley. Y eso es lo que hay en tu corazón. Y podemos hacer todo tipo de excusas que querramos. Y yo te digo lo mismo porque a mí también me gusta ir rápido. Y de hecho, esta semana cuando venía en el expressway, el Señor me recordó de esto. Acuérdate, la integridad de tu corazón es importante. Y a veces decimos, pero todos los demás van a velocidad y no los para nadie. ¿No? Sí, pero eso no quiere decir que está bien. Las leyes físicas, lo natural, externo, nos dan indicación de mucho de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y de hecho nos dicen lo que verdaderamente está en el corazón. Podemos decir que somos agente espiritual, pero lo que hacemos por fuera muestra que carecemos todavía de ello. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21. 2 de Timoteo 2, 21. Pablo dice a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y Pablo le insta a Timoteo a que no permita aquellas cosas que contaminan. Si te limpias de ellos, serás ¿qué? Instrumento para honra. ¿Cómo vivió Jesús? Si Jesús hubiera vivido en nuestro tiempo, ¿iría él a 65 en el camino que dice 55? Ahora, nosotros pensamos, ay pastor, pero Jesús ni tenía carro, ni tenía coche. No, por eso digo, si viviera en este tiempo, ¿violaría él la ley siendo él el autor de toda ley legítima? ¿Sería él aquel que diría, esto no tiene nada que ver? Claro que no. Y por tal, él vivió de tal manera que siempre honró lo que era y glorificaba a Dios. Y Pablo dice aquí, el creyente que sigue a Cristo debe ser un instrumento para honra. Un instrumento santificado, apartado para el Señor, útil al Señor. No inútil, útil y dispuesto para toda buena obra. Y si usted ve, así era Cristo, instrumento de honra, santo, útil como siervo del Señor y dispuesto para todo lo que el Padre
le había llamado a ser. Nosotros también seremos como nuestro maestro si verdaderamente Dios ha hecho una obra interna. Y quizás esta mañana usted diga, pastor, entiendo, tengo que pararle un poquito más a mi coche, ¿verdad? Tengo que empezar a cambiar estas áreas. ¿Por qué? Porque indican realmente lo que traigo adentro. Yo me puedo engañar y pensar, soy una persona bien espiritual, pero cuando salgo afuera, vivo de tal manera que muestra que no lo soy. Me gusta violar la ley. Me gusta hacer. Me acuerdo en una ocasión, yo soy de esas personas que voy deprisa y está la gasolinera en la esquina y me meto a la gasolinera para dar la vuelta y salir al otro lado rápido. Y me acuerdo, mi esposa me dijo una vez, ¿y por qué te metes así? Es que va muy despacio. ¿Ve? Maneras de violar la ley. Y digo, Señor, perdóname. Porque a veces pienso que lo que hago no tiene significado, pero tú lo ves. Y Dios quiere un vaso santo, útil para Él. En Colosenses 3, verso 22. Pablo dice, siervos, hablando de los siervos, obedeced. ¿Qué? ¿Siervos qué? Oh, obedecer. Obedeced en todo. ¿A quién? A vuestros amos. Pero note, aquí está hablando de los amos, hasta los amos terrenales. Pablo está escribiendo esto porque en el tiempo de Pablo existía la esclavitud, había esclavos, gente que era propiedad de otros. Y muchos de ellos eran cristianos, ahora se habían convertido a Cristo. Y Pablo escribe a ellos y les dice, ustedes que son siervos, obedezcan a sus amos terrenales en todo. Y no sirvan ¿qué? Al ojo. Ahora, aquí hay otro ejemplo que puedo dar. Si tú eres una persona que sirves en tu trabajo, cuando te está viendo el patrón nada más, pero cuando él no está, ¿qué dice eso de tu corazón, de tu vida espiritual? Que en tu corazón tienes tendencia a ¿qué? A engañar. Y ese engaño te puede llevar a otras cosas que puede destruir tu vida. Que tengan nada que ver con que el patrón me vea o no. Porque si permites esto en tu conciencia, al rato vendrá otra prueba y te dirá, nadie te está viendo. Pero sabemos nosotros que somos de Cristo, que siempre hay alguien que nos está viendo. Y es nuestro Padre Celestial, que su ojo está sobre nosotros. Por eso Pablo dice, a ustedes que son siervos, obedezcan a sus amos en todo. No sirvan nada más cuando ¿qué? Cuando los están viendo. Es lo que quiere decir, no sirvan al ojo. Como los que quieren ¿qué? Agradar a los hombres. Ahí viene el patrón, órale, ponte como que estás trabajando. ¿Para qué? Porque cuando viene el tiempo de promoción, me vio que estaba haciendo. Pero tú sabes adentro, en tu corazón, que no eres así. Y si eso es algo que esta mañana, con la cual tú has lidiado, esta mañana es el tiempo de cortarlo. Decir, Señor, ese soy yo. Y gracias por revelar mi corazón que es un engaño. Soy engañoso. Nunca lo admitiría, pero Señor, tú tienes maneras de traer convicción a nuestro corazón. Perdóname. No quiero agradar a los hombres, sino con un corazón sincero quiero agradarte a ti. Y quiero hacerlo ¿por qué? Porque te temo a ti, porque te honro a ti, te respeto a ti. Esa es la única manera que un hijo de Dios vive, en la manera que glorifica
a Dios. Le voy a dar un ejemplo más. La glotonería. ¿Qué es glotonería? Es comer de más. Y a veces nos consideramos personas, como digo, muy espirituales. Somos espirituales, amamos a Dios, alabamos a Dios. Y digo, soy una persona muy espiritual. Pero ¿sabes tú que si no tienes autocontrol en lo que comes, no puedes ser una persona controlada de espíritu y corazón? Vas a vivir desenfrenadamente en algunas áreas. Y eso te va a afectar. Porque no puedes ser, como digo, un campeón espiritual, manifestador espiritual. Pero acá hago lo como soy flojo, como de más, no tengo control. Y si tú pasas o estás enfrentando, lidiando con ese problema, dile al Señor: me creo muy espiritual, Señor, pero no tengo autocontrol. Soy desenfrenado. Y como de más porque soy desenfrenado. Ayúdame. Y claro, el comer de más tiene consecuencias, ¿no? Señor, ayúdame. Vamos a Jeremías. Ya voy a terminar porque se me ha ido el tiempo. Rápidamente, Jeremías 17. Y cuando nosotros servimos, solamente cuando otros nos ven, como digo, es que tenemos una tendencia a tener un corazón engañoso. Dios quiere cambiar eso. Pero dice, pastor, ¿no tenemos todos corazones engañosos? Sí, en cierta manera. Pero mira, ¿qué dice la Escritura? Voy a terminar aquí. Jeremías 17, verso 7. Jeremías 17, verso 7 dice, bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién es ese? El que confía en Jehová. El que pone su fe en Jehová y lo que Él provee y lo que Él nos ha llamado a hacer. Guarda tu lugar aquí en Jeremías, pero va a Proverbios 28, verso 26. El que confía en su propio corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Es qué? Es necio. Acuérdense, confía en Jehová. Pero el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría, o sea, recibiendo la sabiduría de Dios, será librado. Hoy oímos mucho en nuestra cultura, oye, mira, quiero hacer esto. Hey, sigue lo que te dice tu corazón. Nunca le diga a alguien eso, porque usted no sabe lo que su corazón le está diciendo. Que no todo lo que nuestro corazón nos dice es bueno para nosotros. Si ponemos toda nuestra confianza solamente en nuestro corazón o nuestra habilidad o lo que nosotros pensamos o deseamos, aunque sea interno, cuidado. Por eso dice, el que confía en su propio corazón es necio. Pero en el capítulo 3 de Proverbios 3, verso 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, en lugar de confiar en tu propio corazón, que te hace necio, mejor confía en Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Entrégalo todo a Él. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes solo en lo que tú puedes pensar y saber. Ven al Señor, confía en Él, reconócelo en todos sus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas, ¿qué? Sabio en tu propia opinión. O sea, no confíes en tu propio entendimiento solamente. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ve, el Señor esta mañana nos ha hablado acerca de varias cosas donde tenemos que apartarnos de ello.
y hacerlo a propósito. Eso es confiar en el Señor. Eso es confiar en el camino que Él ha puesto delante de nosotros. Y luego en Jeremías regresamos al capítulo 17. Leímos el verso 7 y 8. Pero vea el versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón. Y por esto es que no debemos de confiar en nuestro propio corazón. Nuestra confianza debe de estar en Jehová. Nuestro corazón debe de estar, ¿verdad?, confiado en Él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice en el verso 10, yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Quién es el que conoce tu corazón? Solamente Dios. Por eso dicen, el que confía en su propio corazón es necio. No, reconoce quién es el único que puede guardarte en tu corazón, y es Jehová. Él es el que escudriña tu corazón. Él es el que habla a tu corazón. Él es el que tiene esa voz de conciencia dentro de tu espíritu cuando te dice, cuidado, aquí hay peligro. Y te llama a que te arrepientas de aquello que quizá antes no veías como algo que era problema, pero que ahora reconoces que lo externo tiene algo que ver con lo interno. Puedo llevar mi Biblia a la iglesia y venir con ella, y entro a la iglesia con mi Biblia. Alguien dice, mira, el hermano trae su Biblia, gloria a Dios. Pero la traigo a la iglesia, pero cuando llego a casa nunca la leo. ¿Qué dice esto externo de mí? Bueno, que clamo una cosa, pero vivo otra. Eso es hipocresía. Le digo, Señor, si este libro sagrado que tú nos has dado para conocerte, para conocer tu verdad, lo traigo a la Biblia por apariencia, mejor no lo traigo. Pero si lo traigo es porque, Señor, aquí he encontrado tu persona, aquí he encontrado tu revelación de qué es lo que tú has hecho para mí y cómo tú quieres que yo viva mi vida para glorificarte. Y si usted externamente lleva su Biblia, léala, porque el peligro es solamente adoptar algo externo y nos dejamos llevar a ser solamente oyentes de la palabra, como dice Santiago, y no hacedores de ella. Y el que hace eso se engaña. Mire, puedo hacer algo externo que me engaña internamente. Doy la apariencia de la Biblia porque la tengo. La abro cuando está el sermón y la leo, pero no la hago. Y digo, Señor, eso dice la Biblia, se engaña el hombre a sí mismo. Y quiero terminar con esto para aquellos que tienen tienen hijos, son padres, tienen hijos. Y por eso usted y yo como padres, si tenemos hijos, debemos de disciplinarlos en sus acciones, porque lo externo afecta a lo interno. Le digo, si usted tiene hijos en casa todavía y los está formando, entrenando, requiera de ellos obediencia a usted como padre. No los deje que hagan lo que quieran. Me acuerdo cuando era joven, mi papá, mi mamá me decía, vamos a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. Pues usted va a ir aunque no quiera, porque usted es nuestro hijo y vive en nuestra casa y usted va donde nosotros vamos. Y mis padres me disciplinaron a ir a la iglesia, a la casa de Dios. Porque si usted quiere que sus hijos crezcan y vivan vidas disciplinadas en obediencia a Dios, escúcheme, requiera que lo obedezcan a usted en las cosas naturales. Porque si ellos no aprenden esa disciplina externa, nunca van, si no obedecen al Padre que pueden ver, nunca van a obedecer a un Dios que no pueden ver. Y por eso es importante. A veces hay familias que dicen, ay, pastor, es que mis hijos no quieren venir a la iglesia, se quedaron en la casa.
Nunca me imaginé yo que mi madre me permitiría hacer eso. Me acuerdo hace muchos años, vino en un circo viendo esos tigres enormes que hay en las jaulas, ¿verdad? Y sale el entrenador con el chicote. Y luego prende lumbre a un aro así grandote y está el monstruo ahí, un león 2 veces más alto que él y está ahí. Y luego prende el fuego y está el león ahí. Y nada más le hace el chicote y se brinca. Está entrenado. Así era mi mamá. Órale. No va a ir. Sí voy. Y si usted aprende del Señor, porque el discípulo será como su maestro. Ahora, si usted es un padre que no obedece a Dios, ¿cómo va a entrenar a sus hijos a obedecer a Dios? Nunca los va a entrenar. Pero si usted es una persona que sigue a Dios, el discípulo de Cristo, y usted está siendo formado a ser un discípulo del Señor, usted va a entrenar a sus hijos. Externamente primero, aunque ellos no sean convertidos, pero aprenden disciplinas que al final los va a llevar, cuando ellos conozcan a Cristo, a obedecer a aquel que dio su vida por ellos. Padre, gracias te doy esta mañana. En este momento, Señor, te agradecemos porque tú has venido para formar nuestras vidas, hacernos, Señor, aquellos seres que te agradan en todo. Pedimos, Señor, que la convicción del Espíritu Santo venga esta mañana, que tú transformes y cambies, Señor, actitudes, acciones en nuestras vidas, Señor, que nos han quizá llevado hacia un camino equivocado, nos han engañado en algunas áreas. No queremos confiar en nuestro propio corazón, queremos confiar en ti. Y perdónanos, Señor, fórmanos a tu imagen, porque es del discípulo, es del siervo ser como su maestro. Llévanos a ser como tú en todo. Te pido esto en el nombre de Jesús. Ve con nosotros de este lugar al salir, Padre, para ir glorificarte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.